minutos. Voy a hacer grupos. Como comentábamos, las funciones polinomiales son aquellas funciones que únicamente están definidas por operaciones como multiplicación, suma y resta, ¿sí? La división en este caso no entra, ¿verdad? Porque cuando utilizamos divisiones vamos a hablar de otro tipo de funciones que ya son las funciones fraccionarias, ¿verdad? Que las vamos a ver más adelante. Entonces, esas tres operaciones definen o son las operaciones que vamos a encontrar dentro de una función polinomial, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, vamos a trabajar más con sumas y restas, aunque obviamente si hablamos de la definición de multiplicación, esta es una multiplicación también, ¿verdad? A eso se refiere cuando está definida por esas tres operaciones aritméticas, ¿verdad? Como indiqué también en ejercicios o en temas anteriores, ya hablamos sobre la función cuadrática, que también entra dentro de una función polinomial. Sin embargo, como esa tiene características muy particulares, entonces no la vamos a estudiar acá, sino que la estudiamos obviamente ya en un apartado, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a dedicar a trabajar con aquellas funciones o a describir las características de las funciones con grado mayor a 3. Fíjense que hay alguien que no sé qué pasa, eh, ajá, no sé si tiene un problema, pero se le está eh, activando mucho el micrófono. Y como estamos grabando, entonces ahorita sí. Lo ideal es que mantengan el micrófono apagado y solamente lo enciendan si van a preguntar algo, ¿verdad? Muy bien. Entonces les comentaba, un ejemplo de una función polinomial entonces de grado mayor a 2, que aquí voy a hacer algo. Aquí no es a 3, sino es mayor a 2. O sea, aquí es 2. Es esta, ¿sí? Esta función solo está definida con sumas, restas y multiplicación, ¿sí? También otro ejemplo podría ser, ¿verdad? Si yo tengo x a la cuarta más 2x más 3, esta también es una función polinomial y esta función polinomial es de grado 4, ¿sí? En resumen, entonces, acá, bueno, esos son dos ejemplos. Y cuando hablamos de funciones polinomiales, nosotros podemos tener ahí incluso una función, ¿verdad? Solo por mencionar algo, para que ustedes vean, no tiene límites realmente. Puedo tener aquí un x a la 20 más 5. Y esta, aun cuando parece, como les dijera en este caso, bien sencilla, es una función polinomial de grado 20, ¿sí? Entonces vamos, ahí siempre va a depender, ¿verdad? De el exponente o de la variable con mayor exponente. ¿A qué quiero llegar con esto? La estructura general entonces de una función polinomial es la siguiente, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, vamos a usar una función polinomial a la que vamos a describir ahora con esto. P en función de X, una función polinomial Px de grado n tiene la siguiente estructura. Dice que entonces esta P, esta f de X sería igual a la n
a sub n, perdón, de x a la n más a n menos 1 de x a la n menos 1 más a la x más a la 0. ¿Sí? Esa es la estructura general. En donde n es el exponente más grande dentro de la función. ¿Qué quiero indicar con esto? Pues prácticamente lo que teníamos acá, ¿sí? Vean, voy a hacer mejor nuevamente un ejemplo acá para poder especificar un poco más esto. Entonces sería f de x igual a 3x al cubo más 2x al cuadrado más x más 5, que es como la función, es una función básica de esta estructura. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ese AXN de x a la n es este componente, ¿verdad? Porque es el que tiene el exponente más grande o el mayor exponente dentro de esta función. Entonces, este es a n, ¿verdad? A n entonces hace referencia a el coeficiente de la variable con el mayor exponente y xn en este caso es igual a 3. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa en el siguiente? Acá a n menos 1 quiere decir que la función va disminuyendo un grado, ¿verdad? O sea, la variable, el exponente de la variable. Entonces, esta función puede tener x elevado al cubo, al cuadrado y a la 1, y obviamente su constante que hace referencia a esta. ¿Sí? Igualmente, esto podemos eliminarle, me quedaría 3x al cubo más x más 5, y esta seguiría siendo una función de grado 3, ¿verdad? Pero a eso hace referencia esta estructura que tenemos acá, que esa es la estructura general de una función polinomial y que va a estar en función de la n, que sería el exponente más grande. No sé cuánto tenía aquí, pero voy a poner 2x al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Muy bien, entonces vamos a ver algunas características y propiedades generales de las funciones polinomiales antes de entrar a ver cómo graficarlas. Ahí. Muy bien, voy a poner acá, ¿verdad? Dice que en este caso todas las funciones polinomiales son funciones continuas, ¿sí? Todas las funciones polinomiales son continuas. ¿Sí? Todas las funciones polinomiales son continuas. Es decir, en este caso se refiere a que cuando yo hago la gráfica de estas funciones, no hay interrupción alguna, ¿verdad? Sino que la línea es sólida en todo el dominio de esa función, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto para que me entiendan? Hace referencia a que yo tenga, por ejemplo, ¿verdad? Una función polinomial que va de esta, que es así, ¿sí? Entonces, en todo su dominio, esta función es sólida, o sea, no hay interrupción en la gráfica, ¿sí? Y entonces a eso es a lo que nosotros llamamos funciones continuas.
¿Cuál es entonces como su inverso o su contradicción ajá, lo contrario a ello? Es que a veces yo tengo, por ejemplo, funciones que están así y, por ejemplo, aquí no, aquí no existe la función y sigue aquí. Entonces, en este punto, por ejemplo, no hay gráfica. Y ese tipo de gráficos corresponden a funciones fraccionarias, ¿sí? Porque recuerden que hay un punto en el dominio, o sea, en el caso acá, ¿verdad? Hay valores que no puede tomar la función. ¿Por qué? Porque se vuelven indeterminadas. Entonces, en ese punto, la función o la gráfica de la función no existe, ¿sí? Eso es lo contrario a funciones continuas. Pero bueno, en este caso, como les digo, por la estructura que tienen las funciones polinomiales, estas son continuas en todo su dominio. Y lo voy a poner aquí, son continuas en todo su dominio. Muy bien, es una de las características generales para las funciones polinomiales. Otra de las características que vamos a ver de las funciones polinomiales es que las gráficas o la gráfica, ¿verdad? Las gráficas sería la gráfica. Vamos a quitarle aquí. La gráfica de una función polinomial va a tener puntos bajos y puntos altos, ¿sí? La gráfica de una función polinomial tiene puntos bajos y puntos altos denominados puntos extremos. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo la gráfica de una función polinomial, normalmente las gráficas de las funciones polinomiales van a tener como esta tendencia. Subir, bajar, ¿verdad? Entonces, este es un punto es un punto alto y este es un punto bajo. A eso se refiere, ¿sí? Y estos puntos entonces, ya sea alto o bajo, van a ser puntos extremos, ¿sí? Porque de aquí este es el punto más alto que va a tener la gráfica en este intervalo. Y aquí este es el punto más bajo que va a tener esta gráfica en este intervalo, ¿sí? En esa parte de su dominio. Entonces, a esos vamos a llamarlos puntos extremos. Y de esta gráfica también, pues obviamente podemos obtener otras características. Lo voy a poner aquí. Otra de las características que está en función de esta gráfica, ¿verdad? Que tenemos ahí, es que el número de puntos extremos que va a tener una gráfica de una función polinomial va a ser igual a n menos 1, ¿sí? Y se los voy a poner aquí. Entonces dice, un polinomio de grado n tiene como máximo n menos 1
puntos extremos. ¿Sí? Entonces, con esta característica yo puedo determinar de qué grado es esta función. Tiene un punto extremo, dos puntos extremos, función de grado 4. ¿Sí? Dicho de otra manera, por ejemplo, veamos acá. Bueno, eso se refiere como máximo, ¿verdad? El máximo, sí lo puse aquí, sí, como máximo n-1 puntos extremos. Muy bien. Puede tener incluso menos, ¿sí? Aclaro eso, puede tener menos. Pero no va a tener más de n-1 puntos extremos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a 3x al cubo más 2x más 1. O sea, eso es arbitrario, solo lo estoy poniendo porque sí. Eso quiere decir que si yo grafico esa función, seguramente esta función, como es de grado 3, va a tener dos puntos extremos. ¿Sí? Más o menos iría así, de ahí va para arriba esto y de ahí va para abajo esto, ¿verdad? Entonces tiene un punto extremo, o sea, un máximo, y tiene este que le vamos a llamar un mínimo, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante. Entonces solo tiene dos puntos extremos, ¿sí? Porque es de grado 3. Si yo tengo una de grado 4, seguramente el máximo de puntos extremos que voy a tener es 4, y eso lo van a ir viendo ustedes cuando empecemos a graficar funciones, ¿sí? Seguramente vamos a graficar entre funciones polinomiales de grado 3, 4 y 5 a lo máximo, ¿verdad? Creo yo. Porque mientras, y esa es otra de las características de una función polinomial. A medida que vamos aumentando el grado de la función, las gráficas se vuelven más complicadas. Y el proceso para graficarlas también. Eso es lo que tienen estas funciones. Entonces, en la clase seguramente vamos a trabajar 3 grados de grados 3, 4, 5. No creo, tal vez 6, pero no más, ¿verdad? Porque ya son mucho más complejas. Y los métodos que vamos a ver para graficar, el primer método pues tiene ciertas condiciones que se deben cumplir, ¿verdad? Y no son válidas para todas las funciones polinomiales, sino que solo para algunas de ellas. Y específicamente para aquellas que se pueden factorizar, para el primer método de graficación. Entonces pregunto antes de continuar, ¿estamos bien ahí? ¿Necesitan tiempo para copiar algo o podemos continuar? Tiempo para confiar, le quería pedir, ingeniero. Ok, muy bien. Entonces les voy a poner desde... ¿Me dicen desde dónde? No sé si se los dejo desde el principio. Sí, desde el principio. Ok. Bien, entonces les doy ahí unos 5 minutitos para copiar y después continuar.
Puede pasar a las características, ingeniero. Ok, ahí estamos. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Podemos continuar? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Entonces ahora vamos a ver el primero de los métodos para graficar funciones. Pues vamos a ver la parte entonces de gráfica de funciones, que en esta parte de funciones la gráfica siempre es fundamental. Es una de las cosas que más se trabaja, ¿verdad? Lo de las características va enfocado a eso, ¿sí? Entonces sería aquí gráfico de funciones. ¿Cómo graficamos funciones polinomiales? Bueno, aquí hay diferentes métodos. Nosotros vamos a ver dos. La primera va a ser el método de los signos intermedios, ¿verdad? Entre dos intervalos de una función. Y el segundo va a ser la división sintética, ¿verdad? Para encontrar los puntos ceros en X, ¿verdad? XY, mejor dicho, en Y. Y que son las raíces. Ahorita vamos a ver por qué se llaman raíces, los ceros de una función polinomial, ¿verdad? Y en base a eso, pues se puede graficar. Obviamente no las vamos a graficar con con gran detalle, sino simplemente lo que se quiere es poder tener
en términos generales, un comportamiento de la función, ¿sí? Cómo se comporta la función, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí. Nuestro siguiente punto, entonces, sería gráfica. Gráfica de funciones polinomiales. Como les digo, el primer método que vamos a ver realmente no es que tenga un nombre establecido, sino que se basa mucho en un teorema que se llama teorema del valor intermedio. Entonces, este teorema del valor intermedio indica que dentro de un intervalo entre A y B, de una función polinomial, podemos tener valores, por lo menos un valor de f, vamos a ver acá, de fa, o sea, igual a 0. Y si ustedes recuerdan, este f igual a 0 prácticamente me va a dar a mí como resultado un intercepto en x, ¿verdad? Entonces ahí me dice que el comportamiento de la función, o sea, si va hacia arriba, si va hacia abajo, si es creciente o decreciente, va a depender mucho de cuántas veces la gráfica toca el eje X, ¿sí? Como lo vemos acá. Vean aquí este es mi eje X. Aquí hay 1, 2 y 3 puntos donde esta función está tocando el eje X. Y cada vez que toca el eje X, sabemos que aquí va a ser, obviamente no sé cuál es el valor de X, pero sí sé cuál es el valor de Y, ¿verdad? O sea, aquí va a ser X, cualquier valor de X, coma 0. Aquí también va a ser, por ejemplo, X2, coma 0. Y aquí también es X3, por ejemplo, coma 0. O sea, son todas las veces que esa función toca X y son los interceptos. Entonces, por ejemplo, esta gráfica intercepta con X 3 veces. Y a estos interceptos en donde f de X es igual a 0, a esas se les llaman raíces o ceros de la función. Entonces, para poder graficar una función polinomial, lo primero que se debe encontrar son esas raíces, son esos interceptos en X. Y ya vimos que una de las formas para poder encontrar esos interceptos es la factorización. Entonces, cuando nosotros tengamos una función polinomial factorizable, va a ser sencillo encontrar las raíces. Y si esa función es factorizable, entonces podemos, como les digo, utilizar el método que vamos a ver ahorita, que es el método, le vamos a llamar método de los signos. Y ya van a ver ustedes por qué, ¿verdad? Entonces, ese método de los signos, como les digo, se basa en el teorema del valor intermedio. Pero no todas las funciones polinomiales se pueden graficar con este método. ¿Cuáles son las funciones que se van a poder graficar mediante este método? Van a ser aquellas que sean factorizables. Si nuestra función no es factorizable, entonces tendríamos que utilizar la siguiente técnica, que sería la división sintética o teorema de Descartes. Esa la vamos a ver más adelante. De hecho, hoy pues ya nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver si logramos hacer un ejercicio, ¿verdad? Finalizar un ejercicio o únicamente dar como las indicaciones generales, ¿verdad? Entonces, como les digo, ustedes lo pueden encontrar en el libro, ¿verdad? Pero sí les voy a dar a qué hace referencia. Vamos a ver la base, que como ya dijimos, nos vamos a esperar, porque como les digo, se nos está trabando mucho. Vamos a ver, no quiere.
Básicamente el teorema del valor intermedio hace referencia a todos aquellos valores que toma f en un intervalo de FA a FB, donde FA es cualquier valor de X de una función y FB también. Entonces, dentro de este intervalo, los valores intermedios van a ser todos aquellos valores X, Y que va a tomar la gráfica, que va a tomar la función, ¿verdad? Y que se encuentran dentro de ese intervalo entre FA y FB. Básicamente eso es lo que dice. Y dentro de estos valores, dice que para una función polinomial, para que haya puntos extremos, debe haber por lo menos, o para que haya interceptos, debe haber por lo menos un valor en donde la gráfica sea x, 0. Es decir, en donde el valor de y sea igual a 0, que era lo que les decíamos. Y este valor x igual a 0 va a ser una raíz. ¿Sí? Y para esta para graficar entonces, a nosotros no nos va a interesar tanto los valores, sino que me va a interesar el signo que va a tener. Por ejemplo, si yo tengo FA acá, lo voy a poner así, FA. Aquí voy a tener FB y aquí voy a tener FC. Dice que sí, al venir y sustituir valores de X dentro del intervalo AB, el signo, que es lo que me interesa, de ese valor es menos, significa que la gráfica va a estar por debajo de X. ¿Sí? Es decir, en Y negativo. Y si dentro de ese intervalo yo vengo y sustituyo cualquier valor de en medio y el valor de en medio tiene signo positivo, quiere decir que esta gráfica va a ir hacia arriba. Y para que haya un cambio de signo de menos a más, dentro de este intervalo a intervalo AC, perdón, FA y FC, debe haber un punto 0, ¿verdad? En donde es X, 0. ¿Sí? Para que haya un cambio de signo. Si aquí no hay un cambio de signo, ¿qué puede pasar? Que aquí, por ejemplo, puede ser menos y aquí menos, significa que la gráfica va a estar siempre del lado negativo.